y en leyendas. Oculto en la selva durante más de 400 años, el descubrimiento de Angkor Wat conmocionó al mundo. Su laberíntica majestuosidad solo podía ser obra de un pueblo desarrollado. ¿Pero qué fue de ellos? ¿Por qué abandonaron todos sus templos en la selva? Para descubrir el misterio del Imperio Khmer, subiré a la cima del templo más grande de Camboya. Aprenderé los secretos del Bokator, su arte marcial hace poco redescubierta. Y desde el cielo trataré de hallar los motivos por los que esta civilización desapareció en la noche de los tiempos. Es como cuando pilotaba Hornets. Estamos dispuestos a todo por encontrar la verdad. Buscando la verdad. Angkor Wat, la octava maravilla. Me llamo Hunter Ellis. He venido a Camboya para explorar los misterios de una civilización que existió en este lugar hace unos 800 años, el Imperio Khmer. Su capital, Angkor, desapareció hace mucho tiempo, pero los templos que construyeron están entre las grandes maravillas del mundo actual. Y eso es lo que he venido a descubrir. El Imperio Khmer dominó el sudeste de Asia desde el año 800 hasta el 1432. En su época de esplendor se extendía de Vietnam a la bahía de Bengala y por el norte hasta China suroccidental. Pero a pesar de su riqueza y su poder, el Imperio Khmer se derrumbó y terminó abandonando sus templos. He venido para conocer los motivos. Para esta misión solo se puede empezar desde un lugar y junto a una persona, Simon Warrack. Es uno de los mayores expertos en construcciones históricas, aunque resulta difícil dar con él. Es británico pero vive en Italia. Trabaja con alemanes y pasa la mayoría del tiempo aquí, en Camboya. Nos hemos citado en su despacho. Y su despacho no es otro que este. Vamos a ver si lo encontramos. Angkor Wat, el templo más famoso de Camboya, es una inmensa construcción. Crees estar cerca del templo principal cuando descubres que solo has traspasado la muralla exterior. Este sitio es asombroso. Cuando te acercas a la puerta principal, esto es todo lo que ves. Pero de repente se abre a esta maravilla, el templo central que está a unos 365 metros. La traducción literal de Angkor Wat es templo de la ciudad, ya que antiguamente estaba rodeado por arquitectura urbana. Simon trabaja para el GACP, un programa de conservación alemán cuya misión consiste en salvar este tesoro de la ira del tiempo, las condiciones climáticas y el contacto humano. Espero que Simon me ayude a entender cómo pudieron construir esta obra de arte y después abandonarla. Angkor Wat es de hecho el monumento religioso más grande del mundo. Eso ya basta para despertar nuestro interés, pero hay que verlo para creerlo. Subir por el sendero es extenuante. Las escaleras conectan terrazas situadas a diferentes alturas. Por fin el centro del templo. Hay que subir más. Los sacerdotes subían estas escaleras. Su empinado diseño representa lo difícil que es alcanzar el reino de los cielos. ¿Simon? Hola. ¿Cómo estás? Bien, sube. ¿Hasta allí? Ve a la puerta, te veo abajo. ¿Se imaginan hacer este camino cada día? Simon, Encantado. menudo camino. Vale la pena. Un despacho increíble. Angkor Wat. Un monumento inmenso. La magnitud de este lugar es difícil de describir con palabras. Angkor Wat se eleva 65 metros sobre el suelo, es decir, tan alto como la Catedral de Notre Dame de París. Y está construido con tantas piedras como la Gran Pirámide de Khufu. ¿Cuánto tardó en construirse? Solamente 32 años. Hoy día seguro que tardaríamos más. Seguro. Hay monumentos, como las catedrales, más pequeños que Angkor Wat, y se construyeron en 3 o 4 siglos. Casi 10 veces más que Angkor Wat. Pero aquí hay más piedra.
Hicieron falta 50.000 obreros para construir este impresionante templo. Está rodeado por un foso de 6,5 kilómetros y coronado por 5 torres. Pero su tamaño no es siquiera una mínima muestra del verdadero poder de Angkor Wat. Llevo viniendo aquí desde 1994, hace ya mucho tiempo. Y cada vez que vengo descubro algo nuevo, algo diferente. Todo es tan variado, tan intrincado. Casi todas las superficies del templo están cubiertas por grabados de una talla exquisita. Representan historias de un culto que procede de la India, al otro lado del mar. Este grabado es sublime. Habla de la mitología hindú. ¿Cómo llegó aquí la fe hindú? Estamos a 3.200 kilómetros de la India. La respuesta está en los vientos del monzón que empujaron a los marineros indios hasta el delta del Mekong. Retenidos durante meses hasta que el monzón los llevara de regreso, viajaron río arriba, dejando en su camino un pozo de religión, arte y arquitectura. La comunidad religiosa se comunicaba así con la gente que no sabía leer. Utilizaban imágenes y componían historias en la pared. ¿Nos explicas alguna historia? Son muy interesantes. Esta imagen aparece en muchos edificios religiosos, el juicio final. Algunas figuras tienen el rostro borrado. Son personajes impopulares, los que ejecutan la sentencia, o el guardia que te anuncia que irás al infierno. Este lugar no parece agradable. Es el infierno. Hay 32 tipos distintos. ¿Destrozaban las caras de los demonios por superstición? Sí, piensan, son malos, no los queremos. Simon me indica que estos bajorrelieves tienen casi 2,5 kilómetros de longitud. Es la escultura más larga del mundo, pero podría no durar eternamente. Las tormentas se desatan repentinamente. Simon me lleva a su verdadero lugar de trabajo. Seré testigo de su lucha por evitar que esta civilización desaparezca de nuevo. Esto es lo que ocurre si llegas tarde. Se borra. Solo queda roca. El tiempo se ha llevado la escultura. Esto es geología y esto es historia. El tiempo ha erosionado los grabados que se están separando de la base. ¿Y cómo evitar que esto suceda en un entorno en el que llueve tanto? También hay épocas muy secas y cálidas. La clave es la investigación. Hay que averiguar por qué ocurren ciertas cosas. Solo así podremos saber qué medidas tomar. Cuando se trata del monumento religioso más grande del mundo, uno debe hacer todo lo posible. Por eso instruimos a estas gentes. Es su herencia. Sus ancestros construyeron esto y les corresponde aprenderlo. Uno jamás se cansa de explorar este lugar, y yo aún no he descubierto la clave del misterio. ¿Cómo construyó este pueblo uno de los monumentos de piedra más impresionantes del mundo? Hay pocas maravillas en el mundo que despierten tanta admiración como el tesoro nacional de Camboya, Angkor Wat. Al contemplarlo me siguen surgiendo preguntas. Los jemeres no solo construyeron uno de los edificios de piedra más grandes del mundo, lo hicieron sin emplear ningún tipo de conglomerado. ¿Cómo lo levantarían? Voy a averiguarlo. 32 kilómetros al noroeste de Angkor Wat hay un lugar que los jemeres veneraban como sagrado. Los templos de Angkor Wat están construidos con arenisca local. Estos bloques de piedra son lo único que queda de la cantera que había bajo las montañas Kowloon. La piedra sagrada de las montañas Kowloon no solo se empleó en la construcción de Angkor Wat, sino en la de cientos de templos jemeres del norte de Camboya. Imaginen la mano de obra que se necesitaría hoy para extraer la roca, arrastrarla y construir estos impresionantes templos. ¿Cómo lo hicieron? Es la pregunta que los egiptólogos se plantean desde hace siglos. Pero en el caso de los jemeres, quizás hayamos encontrado la clave de uno de los misterios de este rompecabezas. El yacimiento de Angkor comprende cerca de 70 ruinas dispersas en un área de 210 kilómetros cuadrados. En uno de los templos hay un inquietante y significativo grabado.
Da una pista sobre la construcción del templo. Estos hombres llevan una viga transversal con una palanca y un bloque de piedra. Empujan el bloque adelante y atrás sobre el de abajo. Es una pista fascinante. ¿Se podría construir algo parecido para probar si funciona el método? Vamos a intentarlo. Para entender cómo lograban los gemeres encajar las rocas, construiremos una máquina como las que aparecen en la muralla. Simon, ¿listo? Todo listo. Trabajamos a partir de un boceto del relieve que hemos descubierto. Nuestro laboratorio es un taller local de albañilería donde los artesanos hacen reproducciones de los grabados del templo. Nunca han hecho nada parecido, pero sienten curiosidad y van a ayudarnos. ¿Una viga transversal con una palanca? Sí. Eso permite levantar peso más fácilmente. Voy a retirar el bloque de arriba para que sea más fácil moverlo. Vale. Hemos empezado a construir los soportes para la viga transversal. Pero a 35 grados supone un gran esfuerzo. ¿Qué dice? Que el extranjero es lento. Dile que tiene calor. Parang Kraula. Parang Kraula. Adelante. Mis amigos camboyanos me echaron una mano. Levantamos los soportes e izamos la viga transversal. El proyecto avanzaba. Teníamos que unir bien las estructuras. Soportarían mucho peso. Pesa 90 kilos por lo menos. ¿Cómo movemos la piedra? Estamos listos para colocar la primera piedra en su lugar. Una vez que tenemos la piedra de abajo, unimos la palanca. Muy bien. Buen lazo. Sí. Buen lazo. Para que fuera más fácil mover la piedra de arriba hasta su posición, taladramos unos agujeros e introdujimos tacos en la roca. Así era como lo hacían antiguamente. Las caras laterales son para levantar y las de arriba para arrastrar. Vale. Este método permite levantarlas sin utilizar una cuerda. Al no utilizar cuerdas, las piedras se suavizaban al rozar unas con otras. Todas las civilizaciones han empleado algún método para levantar bloques de piedra sin usar cuerdas. No es fácil sacar la cuerda de debajo de 10 toneladas de roca. ¡180 kilos! Había llegado el gran momento. Teníamos un plan diseñado según el grabado. ¿Listos? Debíamos comprobar si funcionaba. Está irregular. Da con las esquinas. La idea de Simon era utilizar un movimiento de fricción adelante y atrás para pulir las rocas. Pero no funcionó. Y Chatri, el dueño del taller, sugirió una alternativa. Ahora parece que rozan más. Sí, se pulen. Mucho más. Se nota más regular. Más suave. Es la antigua lija. Tras 5 minutos lijando, estábamos deseando ver los resultados. ¿La apartamos? Arena hay. ¿Cómo estará debajo? Suave. El tacto es muy suave. 2 millones de veces más y tendrás un templo. Entonces se sabía muy poco, así que hay que valorar su esfuerzo. Cuando volvimos a los templos me fijé en detalles que me habían pasado desapercibidos. Viendo estos agujeros entiendo la importancia de colocar cada roca en su lugar. Sí, así es. Cuanto más observas, más descubres. Hay mucho que ver. Simon me llevó a ver 2 grabados más. Después de nuestro experimento,
Cree que comprenderé mejor por qué ponían tanto empeño en que los bloques de piedra encajaran a la perfección. Esto no se diseñó, después se esculpió y luego se ensambló, como hacían en Europa. Este lugar se diseñó, se ensamblaron las rocas y después se grabó en la piedra. Una única escultura gigante. Ahora lo comprenderás. Magnífico. Es una de las piezas más perfectas. Es preciosa. Incluso se distinguen las juntas. No está hecho en una sola pieza. Son 4 bloques. ¿Es difícil esculpir bloques apilados unos encima de otros? Si los hubieran unido con algún conglomerado como hacían en Europa, no hubieran podido esculpirla porque quedaría partido. El hecho de que se acoplen perfectamente es lo que permite que estos 2 bloques actúen como uno solo. Así, pueden trabajar con el cincel sin preocuparse del espacio entre los bloques. Y no podían desmontarlo si se equivocaban. Debió de ser angustioso esculpir esto. Si hubieran roto la nariz o cualquier otra cosa mientras esculpían, no había solución. Eso supondría un escultor menos, porque el rey habría acabado con él. Simon me explicó que hasta el más mínimo detalle del templo responde a un plan cósmico superior. Los gemeres atribuían a sus gobernantes categoría de dioses, y este templo se construyó para representar el universo hindú en miniatura. Las torres simbolizan el monte Meru, hogar de los dioses, y el foso, los grandiosos océanos cósmicos. Pero aquí en la Tierra su universo terminó desmoronándose. ¿Qué fue lo que falló? Angkor Wat es seguramente el monumento religioso más impresionante jamás construido, y también el más intrigante. Se terminó en 1145, pero este tesoro del Imperio Jemer se abandonó 2 siglos más tarde. Su recóndita ubicación y la implacable selva mantuvieron ocultos todos los templos de la zona durante más de 400 años. Fueron objeto de leyenda hasta 1860, cuando el naturalista francés Henri Mouhot los halló por casualidad. Cuando sus informes llegaron a París, los templos impactaron en Europa. Se hablaba de un mundo recién descubierto. Me imagino cómo tuvo que ser el momento en que Henri Mouhot encontrara de repente Angkor Wat. La selva había reclamado para sí el templo de piedra. Como ven, los árboles introducen sus raíces por cualquier orificio y abrazan con sus ramas las piedras. Una vez iniciado el paulatino pero letal combate y después del tiempo suficiente, los árboles terminan destruyendo a sus contrincantes. Es brutal y aún así muy hermoso. Mouhot y otros pioneros europeos no podían creer que los antepasados de los nativos hubieran construido unos templos tan fantásticos. Atribuyeron la hazaña a alguna raza desconocida de maestros constructores, pero estaban equivocados. Damien Evans, subdirector de un proyecto llamado GAP, nos ayudará a tener un concepto más amplio de los gemeres. Damien. ¿Qué tal? Bien. Sube por aquí. El gran proyecto para Angkor o GAP utiliza imágenes tomadas desde el aire para conocer el pasado camboyano. La NASA tomó esta imagen de radar en Angkor en el 94. Esto que hay en el centro es el templo, ¿no? Sí, ese cuadrado es Angkor Wat. Desde la primera toma supimos que era un lugar enorme. Damien me enseñó una imagen creada por AIRSAR, un radar aerotransportado de apertura sintética. Su longitud de onda más larga penetra en la selva y llega más lejos que el ojo humano. Vemos que Angkor es más que un grupo de templos. Es un entorno de más de 1000 kilómetros cuadrados. ¿Y esta presa? Es West Barai, una presa de 8 kilómetros de largo. Almacena el agua y la distribuye por el sur. Este mapa nos muestra un impactante descubrimiento, un enorme sistema de obras hidráulicas escondido en el paisaje camboyano.
En este mapa se contempla el sistema de gestión de aguas y los cientos de canales. Se puede trazar el flujo del agua desde esta zona a través de este complejo sistema y ver cómo se dispersa por el sur. Desde el suelo no teníais información sobre nada de esto. Incluso a los arqueólogos les resulta complicado encontrarlo. Es mejor tener una perspectiva aérea. Es el momento de hacer un reconocimiento aéreo. Damien y sus colegas han hecho hace poco un descubrimiento trascendental. Angkor Wat era solo una pequeña parte del más grande de los asentamientos preindustriales que se conocían hasta el momento. El mayor logro de los Jemeres no fueron los templos, sino el sistema de gestión de aguas. Ahí está West Barai, la mayor reserva de agua del imperio. Contiene 50 millones de metros cúbicos de agua. Es inmenso. ¿Cómo se construyó? ¿Represaron una parte o todo fue construido a mano? Las dos cosas. La base de la ladera debió de ser originalmente una presa. Aprovecharían para hacer un pantano amontonando arena por todo el perímetro. ¿Sería un trabajo duro? Sí, como muchas de las obras de aquí. Cuando en un lugar completamente llano se construye algo así, significa que miles de personas han trabajado para remodelarlo. Es una presa de 16 kilómetros cuadrados del siglo XII, una hazaña de la ingeniería. Estas construcciones son incomparables. No hay nada así en el mundo preindustrial. Sobrevolamos unos antiguos arrozales cuyas fronteras fueron trazadas hace miles de años. Lo que cruza el paisaje es un sistema de gestión de aguas. No existe otro método que sea tan efectivo y tan antiguo. ¿Qué es eso? Es la vía principal de abastecimiento de aguas. La lluvia cae en las montañas Kowloon, en el norte, y la transporta hasta la zona del templo central. Los arqueólogos conocen estos templos a la perfección. Llevan 100 o 150 años estudiándolos. Gracias a la observación aérea y a las imágenes de la NASA, podemos conocer la complejidad del sistema de gestión de aguas. Ahora sé distinguir las huellas del pasado que aún permanecen. Los conocimientos de los habitantes de Angkor eran increíbles. Cuando vi el templo de Angkor Wat, me quedé impresionado y pensé que era lo único que había. Pero el templo forma parte de una civilización que trasciende a él y se extiende más allá de lo imaginable. Es impresionante. Desde las montañas Kowloon hasta los templos y arrozales, este sistema de 2.850 kilómetros cuadrados de regueros y pantanos proporcionaba cosechas durante todo el año. Cosechas con las que se alimentaba una población de hasta 1 millón de personas y que proporcionaron a sus gobernantes inmensas riquezas. Desde aquí podemos apreciar cómo lograron dominar la naturaleza y también divisamos un templo oculto en el follaje. ¿Cuánta gente vivía en el templo? En el de ahí abajo, quizá una docena de personas. ¿Hay muchas construcciones así? Sí, es uno entre cientos. Vamos al norte, hacia las montañas Kowloon. Allí nace el río Siem Reap, que abastece de agua a la zona central del templo. Vamos a ver algo impresionante. Nuestro piloto se acerca a la cima antes de aterrizar. ¿Aún están retirando minas? Sí, quedan muchísimas. Te sigo. Debido a su posición estratégica, esta zona está cubierta de minas antipersona. Camboya aún está despertando de una pesadilla. 30 años de guerra y el régimen genocida de los Jemeres Rojos en los años 70. Ahora la reciente estabilidad renueva la esperanza de este pueblo y le permite volver a disfrutar de sus derechos. Vamos a un rincón sagrado del río. Parece que hayan esculpido la piedra del lecho del río. Toda la zona está esculpida bajo el agua.
¿Y esos símbolos? En el centro está el lignum, símbolo fálico. Representa la fertilidad masculina. Lo que lo circunda es un yoni, la fertilidad femenina. ¿Asignan algún poder simbólico al agua? Sí, cuando fluye por encima se carga de esta especie de fertilidad. Luego cae desde las Cowlen a los arrozales y a Angkor y los rocía con esa fertilidad. Estos símbolos habrían sido esculpidos durante la estación seca, cuando el lecho del río queda expuesto. Hay cientos de grabados de ese tipo esculpidos en la zona. Bendicen las aguas que riegan su imperio. Eso es. Si tocara la roca o bebiera el agua, ¿me transmitiría su fuerza? No sé, pero enfermarías y necesitarías ayuda inmediata. Ahora que comprendo la importancia del agua, quiero volver a ver la espectacular cascada. Estas son pequeñas. Abajo está la cascada grande. Esta es la cabecera del río Siem Reap, el Ganges de Camboya. Lo llaman así, y ahora entiendo el motivo. Como al río sagrado de la India, la gente acude para renovarse en cuerpo y alma. No resulta difícil creer que es una pequeña porción del cielo. ¡Cae fuerte! No se aprecia bien hasta que uno está debajo, pero cae con fuerza. Con la misma fuerza que propulsaba al Imperio Khmer. Es absolutamente sobrecogedor. Damien y yo abandonamos los montes en el helicóptero. De vuelta a la ciudad, me explica que el agua y el arroz fueron cruciales para el éxito de los Khmeres. ¿Utilizaron canales en los cultivos? Se negaba esa teoría, pero los mapas y las excavaciones demuestran cada vez con más rotundidad que los canales estaban integrados en el sistema de cultivo de arroz. El arroz sería el modo más barato de alimentar a la población. Sí, y si gestionas bien el agua, obtienes grandes excedentes que inviertes en el imperio. Durante siglos, los Khmeres gestionaron el agua con mucha eficacia, lo que les permitió alimentar a su población y consolidar su poder. Construyeron un imperio sólido. Pero en sus bajorrelieves descubrimos otra de las claves de su éxito. El arma secreta de los camboyanos es un arte marcial letal que llegó a olvidarse, el Bokator. ¡Funciona! He venido al noroeste de Camboya para resolver un gran misterio. ¿Cómo una civilización tan desarrollada pudo desaparecer tan deprisa y cómo pudo mantenerse oculta su obra maestra durante 400 años? El descubrimiento de Angkor Wat en el siglo XIX demuestra que la historia está escrita por los poderosos. Las inscripciones khmeres de estos templos ensalzan a los reyes que los construyeron, pero apenas hablan del pueblo. Y después de todo, fue el pueblo khmer el que construyó las presas, los arrozales, los canales y los templos que distinguen a su civilización. Son sus rasgos los que se reflejan en los rostros de los camboyanos de hoy. Para aprender más sobre el pasado y el presente de los khmeres, he venido al viejo mercado en el centro de Siem Reap. Tenemos pescado, verdura, carne y todo tipo de fruta. Kim Po Tai se crió aquí y es un experto. Esto está en los bajorrelieves. ¿Esto? Sí, se ha conservado. La técnica es muy sencilla. Se sala y se deja secar al sol. Tai me explica que pocas cosas han cambiado desde el pasado milenio. La prueba está grabada en la roca, a pocos kilómetros camino abajo. Es el segundo templo más grande de Angkor, después de Angkor Wat. El Bayón también se cuenta entre los más conocidos de la zona. Tai me explica que el Bayón es un santuario budista. Fue construido en el siglo XIV por un rey khmer que se convirtió cuando esta fe llegó al sureste asiático.
El Bayón es conocido por las exclusivas esculturas de sus paredes y por los más de 200 rostros gigantes que hay sobre sus 54 torres de piedra. Es distinto de Angkor Wat. Sí, aquí se muestra la vida cotidiana de la gente del pueblo. Y se cuentan historias de batallas, de su estilo de vida. Es como una ventana al pasado. ¿Y estas escenas? Esto es el mercado. Esta mujer está vendiendo pescado. ¿Es más antiguo que el que hemos visto hoy? Desde luego. ¿Son juegos de apuestas? Sí. Aquí hay esculpida una pelea de gallos. Competían los chinos contra los jemeres. ¿Los gallos? Sí, gallos chinos. ¿Todos apostaban? Sí. Apostaría por el jemer. Y yo. Estos sorprendentes grabados inmortalizan a toda una civilización. Desde las salvajes peleas de cerdos hasta la construcción de los templos. Los miles de grabados del templo de Bayón nos dan una idea de cómo era la vida aquí en el siglo XII. Pero, ¿hay algún documento escrito que corrobore esta información? Sí, un único documento, pero no lo escribieron los jemeres que vivían aquí, sino Zhou Daguan, un prestigioso diplomático que llegó en 1296 o 1297 y vivió aquí durante años. Escribió sobre las costumbres. ¿Coincide con lo que hay en los muros? Sí. El diario de Zhou Daguan sobre la vida jemer a finales del siglo XII tiene un valor incalculable. Pero muchos sospechan que no era solo un diplomático. Creen que era un espía. Como agente, Zhou se mantenía atento a las capacidades militares de su país anfitrión. Los grabados del templo de Bayón muestran que los jemeres eran un pueblo apasionado de la guerra. Ahora, gracias a la Universidad Monash de Australia, podemos disfrutar de la primera simulación en 3 dimensiones de un combate. Los enemigos de los jemeres son los Cham, procedentes del actual Vietnam. Tras un gran imperio siempre hay un gran ejército. Pero esta escena indica que su éxito pudo deberse a su ferocidad antes que a la superioridad de sus tácticas y de sus armas. La ferocidad era un rasgo de la personalidad jemer, aún patente. Esto es típico de muchas casas y bares de Camboya. El Pradal Serey, un tipo de kickboxing, es el deporte nacional, pero pocos han oído hablar de este estilo de lucha. Es anterior al kickboxing y se remonta a la época de los guerreros de Angkor. Hablando de guerreros, les presento a uno al que es mejor no molestar. El periodista Antonio Gracefo se ha abierto camino por el mundo a fuerza de luchar, literalmente. Llegó a Camboya en busca del arte marcial original del sudeste asiático, el Bokator. He luchado en Asia, Europa y Estados Unidos. El Bokator es el arte marcial más interesante que conozco. ¿Por qué se sabe tan poco de ella? Casi desapareció en 2 ocasiones, con la decadencia del imperio y durante el régimen de los Jemeres Rojos, que asesinaron a todos los maestros de la técnica. Antonio me cuenta que el Bokator podría haberse perdido para siempre de no ser por el empeño de este hombre de 63 años, el maestro Song Kim Sam. ¿Qué hizo? Sobrevivió al régimen de los Jemeres Rojos y escapó a Estados Unidos. En 2002 volvió para enseñar y encontrar a los maestros supervivientes. Solo halló a 10. ¿Es fácil conocerle? Tardé 18 meses. ¿Mucho tiempo? Yo buscaba la verdad. Entiendo. ¿Por qué el Bokator es el mejor estilo? No sé qué ha querido decir. El Bokator reúne muchas técnicas. Utiliza codazos, puñetazos, patadas y rodillazos. Y permite retorcer, quebrar y matar. El maestro ha reunido en un monasterio budista a sus 10 alumnos más aventajados de Phnom Penh.
Parece una lucha cuerpo a cuerpo. Hay que estar muy cerca para poder golpear. El Vocator permite luchar de cerca con los codos y las rodillas y agarrar al contrincante. Parece un deporte muy violento. Lo es. Después del entrenamiento, el maestro y sus 2 mejores alumnos me enseñan los movimientos. El codo a la garganta. Es el movimiento más representativo de este arte. Requiere rapidez y control. ¿Le rompería la tráquea? Sí, en un movimiento. Lo he oído desde aquí. Le ha girado la cabeza. Como a Linda Blair. Sí, el exorcista. No intenten hacerlo. Quiere enseñarte con bastones cortos. Prueba tú. Poco a poco. Empecemos con algunos movimientos de codo. El crawling. Ten cuidado. Tranquilo. Este hombre es cinturón negro. Mira, bloqueo y entro con el codo. Vale. Voy a hacerlo. Me agacho y... En muchas técnicas sometes al contrincante con la rodilla o el codo. Hay que controlar... El peso. Sí, tú lo controlas perfectamente y no puedo defenderme. Y duele. Si te agarrase así... ¿Qué harías? Dar un cabezazo. Entonces depende de que el contrincante se acerque. Sí. ¿Y si se abalanzara? Como si lo hiciera mi hermana. ¿Quieres mucho a tu hermana? Aquellos soldados gemeres modernos me demostraron por qué sus antepasados habían sido tan eficaces defendiendo el imperio. Pero aquellas habilidades no les salvaron de su destino. A pesar de todo su poder, sus riquezas y su conocimiento, el imperio gemer se desvaneció. La ciudad y los templos fueron abandonados y la selva devoró sus ruinas. ¿Pero qué provocó la caída de Angkor? ¿Deberíamos tomárnoslo como una advertencia? En mi empeño por empaparme de conocimiento, he estudiado los misterios de los inmensos templos y he comprobado el modo en que los construyeron. He fabricado una máquina lijadora de rocas a partir de un boceto. Desde el aire he descubierto el sistema de gestión de aguas que fue el secreto de su extraordinaria prosperidad. Y he experimentado el poder de su río sagrado y de sus artes marciales. Los gemeres crearon un reino que dominó el sudeste asiático. Pero en el siglo XV su civilización se derrumbó y las ciudades fueron abandonadas a la voracidad de la selva. Como en cualquier magnicidio hay muchas conjeturas. Ocurrió en 1400 y pudo deberse a una invasión, a la rebelión de una mano de obra descontenta, a un cambio de la religión según el rey que ocupara el trono o a las luchas entre el rey y los nobles. Para hallar la razón principal que puso fin al imperio, hablaré con Damien Evans, subdirector del proyecto Gran Angkor. Tengo más preguntas. Dime. Me fascina la historia de los gemeres. ¿Qué les ocurrió? ¿Cómo desaparecieron? En la desaparición de una civilización no interviene un único factor. Es imposible señalar una sola razón. Normalmente es un cúmulo de circunstancias. En el caso de Angkor, el sistema de gestión de aguas fue un factor crucial en la decadencia. ¿Lo que les dio la grandeza los destruyó? Sí, el sistema de gestión de aguas se fue complicando con el tiempo, así que su mantenimiento también era más difícil. Esto perjudicó a la base de su economía, el arroz.
Según Damien, una cosa llevó a la otra. El cultivo indiscriminado de arroz condujo a la deforestación que provocó la erosión del suelo. Desechos y sedimentos fueron arrastrados corriente abajo hasta bloquear los canales y las presas. Las brechas y las inundaciones acabaron con la cuenca artificial. El resultado, la hambruna, en una ciudad de 1 millón de habitantes. ¿Cómo se refrescan? Es agua que baja del río Siem Reap. ¿Y ese molino de agua? No sé quién lo construiría. Es una reconstrucción de una tecnología que debieron de utilizar para transportar el agua desde los puntos más bajos hasta los terrenos más altos. Recuerda que este no es un río natural, es un canal artificial construido por los Gemeres. Lo vimos desde el helicóptero. Sí, es el canal grande que vimos ayer. Aquí podemos ver la diferencia entre el nivel del agua del río cuando baja y el nivel en una zona más alta, donde dejamos el jeep. A medida que las aguas se retiraron, esta antigua tecnología dejó de tener utilidad para los Gemeres. No sale mucho agua por aquí. Estas pequeñas tuberías y el agua que contienen no fueron suficiente para los arrozales ni para llenar los fosos de los templos. Hubo un cambio radical en la estructura de canales. Sí, el río socavó esta parte del terreno. Si el agua está aquí y los campos de arroz y los fosos que necesitas abastecer están arriba, es lógico que acabe habiendo problemas. Seguramente, el ejemplo más claro, podemos verlo un poco más arriba. Vamos. Vale. Fuimos en barca a conocer qué fue lo que provocó la caída del Imperio Gemer. Es increíble que el hombre construyera estos canales. Sí, es difícil de creer cuando estás en el río. Desde el aire se aprecia perfectamente que el cauce se ha dispuesto de un modo determinado para satisfacer un propósito. La altura de esta colina representa la diferencia entre el nivel del río hace varios siglos y el nivel actual. ¿Qué es esto? Un puente. Estos son los arcos. ¿Es el puente del canal del que venimos? Eso es. Hace 1000 años el agua corría por debajo y cruzaba por estos arcos hasta el otro lado. ¿Estamos en el lecho original? Sí, con los años el agua fue modificando el paisaje y rodeó el puente haciendo que perdiera su sentido. Un cambio drástico. ¿Eso afectó a todo el imperio? Sí, cuando ocurren fenómenos imprevisibles, hay inundaciones, fluye demasiada agua o muy poca. El cauce del río se ve afectado y eso provoca graves problemas. ¿Podrían haber sido sobrepasados por sus capacidades técnicas? Según las pruebas que obtenemos de las excavaciones y lo que vemos desde el aire, se puede llegar a esa conclusión. Seguramente tu teoría sea acertada. El fallo del complejo sistema de aguas de los Gemeres también les hizo vulnerables a los ataques. Los siameses, sus enemigos del norte, culminaron la invasión de Angkor en 1431. Un año después, la corte y el pueblo Gemer abandonaron este lugar y se trasladaron al sur, a lo que hoy día es Phnom Penh, la capital de Camboya. Estos templos fueron construidos y adornados durante 600 años. Cuando se abandonaron en el siglo XV, uno de los mayores programas de edificación tocó a su fin. Pero a diferencia de otras civilizaciones perdidas, el templo más magnífico de los Gemeres, Angkor Wat, se mantuvo en pie, con la ayuda de un grupo de personas muy especial. Este lugar nunca llegó a abandonarse. Después de que se adoptase el budismo como religión oficial, este se convirtió en un destino de peregrinaje. Incluso después de que cayese el Imperio Gemer, los monjes permanecieron en este lugar y trabajaron afanosamente para evitar que la selva devorara este fantástico templo. Gracias a sus 4 siglos de esfuerzo, hoy Angkor sigue aquí. Angkor Wat evoca la romántica historia del siglo XIX de un explorador que halló una civilización perdida. Yo he venido a descifrar sus misterios más insondables.
Pretendía comprender la verdadera historia que hay detrás del auge y la decadencia de un gran imperio. Hoy, los camboyanos están orgullosos de su legado. Es el único rey en leyendas. Oculto en la selva durante más de 400 años, el descubrimiento de Angkor Wat conmocionó al mundo. Su laberíntica majestuosidad solo podía ser obra de un pueblo desarrollado. ¿Pero qué fue de ellos? ¿Por qué abandonaron todos sus templos en la selva? Para descubrir el misterio del Imperio Khmer, subiré a la cima del templo más grande de Camboya. Aprenderé los secretos del Bokator, su arte marcial hace poco redescubierta. Y desde el cielo trataré de hallar los motivos por los que esta civilización desapareció en la noche de los tiempos. Es como cuando pilotaba Hornets. Estamos dispuestos a todo por encontrar la verdad. Buscando la verdad. Angkor Wat, la octava maravilla. Me llamo Hunter Ellis. He venido a Camboya para explorar los misterios de una civilización que existió en este lugar hace unos 800 años, el Imperio Khmer. Su capital, Angkor, desapareció hace mucho tiempo, pero los templos que construyeron están entre las grandes maravillas del mundo actual. Y eso es lo que he venido a descubrir. El Imperio Khmer dominó el sudeste de Asia desde el año 800 hasta el 1432. En su época de esplendor se extendía de Vietnam a la bahía de Bengala y por el norte hasta China suroccidental. Más pequeños que Angkor Wat, y se construyeron en 3 o 4 siglos. Casi 10 veces más que Angkor Wat. Pero aquí hay más piedra. Hicieron falta 50.000 obreros para construir este impresionante templo. Está rodeado por un foso de 6,5 kilómetros y coronado por 5 torres. Pero su tamaño no es siquiera una mínima muestra del verdadero poder de Angkor Wat. Llevo viniendo aquí desde 1994, hace ya mucho tiempo. Y cada vez que vengo descubro algo nuevo, algo diferente. Todo es tan variado, tan intrincado. Casi todas las superficies del templo están cubiertas por grabados de una talla exquisita. Representan historias de un culto que procede de la India, al otro lado del mar. Este grabado es sublime. Habla de la mitología hindú. ¿Cómo llegó aquí la fe hindú? Estamos a 3.200 kilómetros de la India. La respuesta está en los vientos del monzón que empujaron a los marineros indios hasta el delta del Mekong. Retenidos durante meses hasta que el monzón los llevara de regreso, viajaron río arriba, dejando en su camino un pozo de religión, arte y arquitectura. La comunidad religiosa se comunicaba así con la gente que no sabía leer. Utilizaban imágenes y componían historias en la pared. ¿Nos explicas alguna historia? Son muy interesantes. Esta imagen aparece en muchos edificios religiosos, el juicio final. Algunas figuras tienen el rostro borrado. Pero a pesar de su riqueza y su poder, el Imperio Khmer se derrumbó y terminó abandonando sus templos. He venido para conocer los motivos. Para esta misión solo se puede empezar desde un lugar y junto a una persona, Simon Warrack. Es uno de los mayores expertos en construcciones históricas, aunque resulta difícil dar con él. Es británico pero vive en Italia. Trabaja con alemanes y pasa la mayoría del tiempo aquí, en Camboya. Nos hemos citado en su despacho. Y su despacho no es otro que este. Vamos a ver si lo encontramos. Angkor Wat, el templo más famoso de Camboya, es una inmensa construcción. Crees estar cerca del templo principal cuando descubres que solo has traspasado la muralla exterior. Este sitio es asombroso. Cuando te acercas a la puerta principal, esto es todo lo que ves. Pero de repente se abre a esta maravilla, el templo central que está a unos 365 metros. La traducción literal de Angkor Wat es templo de la ciudad, ya que antiguamente estaba rodeado por arquitectura urbana. Simon trabaja para el GACP, un programa de conservación alemán cuya misión consiste en salvar este tesoro de la ira del tiempo, las condiciones climáticas y el contacto humano. Espero que Simon me ayude a entender cómo pudieron construir esta obra de arte y después abandonarla.
Angkor Wat es de hecho el monumento religioso más grande del mundo. Eso ya basta para despertar nuestro interés, pero hay que verlo para creerlo. Subir por el sendero es extenuante. Las escaleras conectan terrazas situadas a diferentes alturas. Por fin el centro del templo. Hay que subir más. Los sacerdotes subían estas escaleras. Su empinado diseño representa lo difícil que es alcanzar el reino de los cielos. ¿Simon? Hola. ¿Cómo estás? Bien, sube. ¿Hasta allí? Ve a la puerta, te veo abajo. ¿Se imaginan hacer este camino cada día? Simon, Encantado. menudo camino. Vale la pena. Un despacho increíble. Angkor Wat. Un monumento inmenso. La magnitud de este lugar es difícil de describir con palabras. Angkor Wat se eleva 65 metros sobre el suelo, es decir, tan alto como la Catedral de Notre Dame de París. Y está construido con tantas piedras como la Gran Pirámide de Khufu. ¿Cuánto tardó en construirse? Solamente 32 años. Hoy día seguro que tardaríamos más. Seguro. Hay monumentos como las catedrales. Son personajes impopulares, los que ejecutan la sentencia, o el guardia que te anuncia que irás al infierno. Este lugar no parece agradable. Es el infierno. Hay 32 tipos distintos. ¿Destrozaban las caras de los demonios por superstición? Sí, piensan, son malos, no los queremos. Simon me indica que estos bajorrelieves tienen casi 2,5 kilómetros de longitud. Es la escultura más larga del mundo, pero podría no durar eternamente. Las tormentas se desatan repentinamente. Simon me lleva a su verdadero lugar de trabajo. Seré testigo de su lucha por evitar que esta civilización desaparezca de nuevo. Esto es lo que ocurre si llegas tarde. Se borra. Solo queda roca. El tiempo se ha llevado la escultura. Esto es geología y esto es historia. El tiempo ha erosionado los grabados que se están separando de la base. ¿Y cómo evitar que esto suceda en un entorno en el que llueve tanto? También hay épocas muy secas y cálidas. La clave es la investigación. Hay que averiguar por qué ocurren ciertas cosas. Solo así podremos saber qué medidas tomar. Cuando se trata del monumento religioso más grande del mundo, uno debe hacer todo lo posible. Por eso instruimos a estas gentes. Es su herencia. Sus ancestros construyeron esto y les corresponde aprender.